Los principales componentes de la atmósfera son el nitrógeno con un porcentaje del 78.08%, el oxígeno con un 20.94%, el argón con un 0.93%, el dióxido de carbono con un 0.03% y el conjunto de vapor de agua, neón, helio, ozono, xenón, kriptón, hidrógeno, metano, dióxido de azufre, óxido y dióxido de nitrógeno con un 0.03%. Aun cuando el oxígeno se encuentra en menor porcentaje que el nitrógeno, es fundamental para el desarrollo de los animales, como el dióxido de carbono lo es para las plantas. Diatermancia. Es una propiedad física de la atmósfera baja, debido a la cual el aire permite el paso de la radiación solar sin calentarse, por lo que el calentamiento del aire ocurre por conducción y convección al contacto con las rocas, el agua y el suelo. Así aumenta o disminuye su volumen por las variaciones en la temperatura, lo cual produce los cambios de presión y origina que se expanda. Por ello, la troposfera es una capa dinámica, tiene movilidad, que se observa principalmente en la circulación general de la atmósfera. Cambios que se presentan en el comportamiento de la atmósfera debido al desarrollo humano. Cualquier cambio que se genere en la composición del aire se considera contaminación. Es consecuencia de las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. Por tanto, en los paisajes urbanos, industriales y con mayor movimiento de mercancías, se presenta un mayor grado de contaminación. Un ejemplo de esta contaminación es la lluvia ácida. Se origina cuando el óxido de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el vapor de agua y con la luz solar. Estos se convierten como lluvia, granizo o rocío, que se depositan como aerosoles recorriendo grandes distancias y al caer afectan la vegetación. Los contaminantes se consideran en dos tipos. Primario, cuando se integran directamente a la atmósfera, como los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos y monóxidos de carbono. Y de tipo secundario, cuando se forman en la atmósfera como consecuencia de reacciones fotoquímicas, como la hidrólisis u oxidación como el ozono. Los contaminantes se clasifican en partículas sólidas o líquidas, como el polvo, humo, ceniza, cemento y polen, y en gases que incluyen vapores como el smog. Los contaminantes se clasifican en partículas sólidas o líquidas, como el polvo, humo, ceniza, cemento y polen, y en gases que incluyen vapores como el monóxido de carbono. En la actualidad, el aumento de producción de gases, principalmente de dióxido de carbono, CO2, incorporados en la atmósfera por la actividad industrial, han ocasionado el efecto invernadero. Estos gases se encargan de absorber la energía solar e impiden que el calor se pierda hacia abajo. El calentamiento global es la emisión de gases que provoca cambios de consideración en el clima mundial. Tema 2. Tiempo y clima. El tiempo se refiere al estado de la atmósfera caracterizado por una combinación de fenómenos con valores específicos. Temperatura, humedad, presión y ausencia o presencia de precipitaciones, estabilidad o inestabilidad del viento y nubosidad, sobre un lugar determinado en un momento concreto y de corta duración. El estado del tiempo se conoce con medición de fenómenos mediante los instrumentos en una estación meteorológica y con monitoreo por medio de satélites meteorológicos. Fenómenos atmosféricos. En la troposfera podemos observar tres diferentes tipos: ópticos, como arcoíris, halos y espejismos; electroluminosos, como rayos, centellas, relámpagos y aurora polar; meteorológicos, como viento, presión, humedad, nubosidad, temperatura y precipitación. Fenómenos meteorológicos e instrumentos de medición. En los termodinámicos tenemos a la temperatura, grado de calor que presenta la masa de aire en un momento determinado. Se mide con termómetro ambiental o termógrafo. Presión atmosférica, fuerza que ejerce la columna de aire en toda la dirección sobre un cuerpo. Se mide con barómetro o barógrafo
o barómetro aneroide. Viento, desplazamiento horizontal o vertical de la masa de aire. Se mide con veleta o anemómetro o anemógrafo. En los acuosos está la humedad, contenido de vapor de agua por unidad de volumen de aire. Se mide con psicrómetro o higrómetro. Nubosidad, cantidad de vapor de agua que se condensa en la atmósfera. Se mide con nefoscopio. La precipitación, caída del agua en el estado sólido o líquido. Se mide con pluviómetro o pluviógrafo. Los vientos. El intercambio de calor que ocurre entre la superficie terrestre y la atmósfera genera celdas de convección de las masas de aire, a lo que se le denomina circulación general de la atmósfera. Esta redistribuye la energía solar que llega a la Tierra, disminuyendo las diferencias de temperatura entre el ecuador y las latitudes más altas. Esta circulación y corrientes marinas posibilitan el equilibrio térmico del planeta. Elementos y factores del clima. Su importancia está en los estudios tipográficos en aspectos decisivos: suelo, flora, fauna, morfología de relieves, etc. Para determinar el clima es necesario tomar en cuenta los fenómenos meteorológicos de la región y las condiciones geográficas que influyen a dichos fenómenos. Los elementos se determinan como termodinámicos, que son temperatura, presión atmosférica y viento, y acuosos, que son nubosidad, humedad y precipitación. Los factores se catalogan como cósmicos, que son insolación y radiación, y como geográficos, que son altitud, latitud, vegetación, relieve, corrientes marinas, distribución de tierra y mares. Clasificación climática. Vladimir Köppen propuso una simbología que destaca la correlación entre los elementos climáticos fundamentales, la temperatura y la precipitación. Determinada por la forma de la Tierra, la temperatura presenta una distribución latitudinal desde el ecuador hacia los polos. Está definido en 5 zonas climáticas básicas: cálida, seca, temperatura alta templada, temperatura media y fría, temperatura baja polar. Tipos climáticos a nivel mundial. Zona climática A. Tropical. Tipo fundamental de clima: tropical con lluvias todo el año, monzónico con lluvias en verano. Zona climática B. Seco. Tipo fundamental de clima: seco desértico, estepario. Zona climática C. Templado. Tipo fundamental de clima: templado con lluvias todo el año, con lluvias en verano, con lluvias en invierno. Zona climática D. Frío. Tipo fundamental de clima: frío con lluvias todo el año, con lluvias en verano. Zona climática E. Polar. Tipo fundamental de clima: polar de tundra, de alta montaña, de hielos perpetuos. Climatología mundial. Las zonas frías se encuentran en los polos, las zonas templadas se encuentran en los meridianos y la zona cálida en el ecuador. Símbolos para régimen de lluvia y tipo de vegetación. Época de lluvias todo el año, región espeta. Época de lluvias en verano, en desierto. Época de lluvias en invierno, en tundra. Época de lluvias intensas de verano, monzón y en hielos perpetuos. Época de lluvias escasas todo el año, en alta montaña. Climatología de México. Presenta una variación en las precipitaciones y la humedad da como resultado las manifestaciones de casi todos los climas, a excepción del polar de hielos perpetuos y fríos con lluvias de verano. Templado húmedo, templado semihúmedo, muy seco, seco, cálido semihúmedo, cálido húmedo. Tema 3. Riesgos hidrometeorológicos. Los riesgos naturales son aquellos causados por fuerzas de la naturaleza. Dentro de este tipo encontramos riesgos hidrometeorológicos. Estos se deben a la influencia de la atmósfera sobre la superficie continental y oceánica.
Corresponden a los eventos cuyo origen se da por las condiciones atmosféricas y dependen de las variaciones estacionales. En México, debido a su ubicación geográfica, los riesgos predominantes son inundaciones, sequías, heladas, granizadas, nevadas e incendios forestales. Las inundaciones se deben a las intensas lluvias en la época de verano y afecta a los estados litorales, Pacífico y del Golfo. Sequías están asociadas al déficit, ausencia o retraso de lluvias. Heladas es el rocío de escarcha, rocío congelado. Granizadas corresponde a la lluvia congelada que cae en bolas de hielo. Incendios forestales es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal y afectando a combustibles vegetales. Nevadas o tormentas de nieve se deben a la temperatura cuando alcanza el punto de congelación y los cristales de hielo pesan lo suficiente para caer.